¿Para qué sirve la ONU? Si en definitiva, bueno, vos lo dirás, pero vemos pocos efectos en torno a accionar. Sí, exactamente. Buenas tardes. Gran pregunta. ¿Para qué sirve la ONU? En primer lugar, expliquemos qué es la ONU o las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un organismo internacional conformado por 193 países, por los 193 países reconocidos en el planeta. Digámoslo de alguna manera sencilla, es un club en el cual cada país tiene una representación, tiene un voto y paga por participar en ese club. Obviamente que la potencia del voto o la importancia del voto está en relación directa a la importancia política del país, no lo neguemos, y también a la aportación económica que hace cada país a ese club. En realidad es un club un poco particular. En primer lugar, nació allí en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, después de aquel desastre colectivo mundial en el cual participaron muchos países en esa guerra. Entonces, las autoridades del mundo, digámoslo de alguna manera, de las potencias, dijeron pongamos un poco de orden. Y se conformó, ya digo, este club. Anteriormente había habido otro antecedente, que era la Sociedad de Naciones, creada después de la Primera Guerra Mundial, allí en 1919, que en realidad nunca funcionó, fracasó porque los países no tenían interés de que así funcionara. Pero en fin, después de la Segunda Guerra Mundial, los países, sobre todo las potencias, dijeron tenemos que crear un club en el cual nos pongamos de acuerdo o podamos debatir sobre los grandes temas de la humanidad sin que pasemos a la guerra o a la agresión de manera automática como había sucedido antes. Ahora, como decía, es un club un poco particular, porque si bien es cierto, tiene 193 miembros que tienen equidad en su importancia, no es que hay diferencias en función de su peso o de su estructura, sino que todos tienen el mismo valor de voto, por así decirlo. Pero en realidad a ese club hay que decir que hay al lado o por encima un Consejo de Seguridad, es decir, una comisión directiva en la cual solamente están representados 5 países: los Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra y Francia. Esos 5 países conforman lo que seguramente usted ha escuchado mencionar muchas veces, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Que vamos a decir la verdad, allí es donde se toman las decisiones importantes y que tienen efecto inmediato sobre la suerte de los problemas del mundo. En la Asamblea Nacional, en la Asamblea General, lo que ocurre es que una vez al año los presidentes de cada país van y hacen un discurso. Veremos seguramente en algún momento diferentes presidentes haciendo discursos históricos, desde el Che Guevara en algún momento, que habló frente a las Naciones Unidas, allí lo estamos viendo, eso fue allí por el año 60, 61, 62, perdón, fue después del 62, porque fue después la crisis de los misiles esto, donde habla frente a los delegados, el resto lo escucha, algunos se van, algunos se duermen, otros no están, hay veces que algunos delegados o presidentes de países hablan frente a las Naciones Unidas y no hay nadie en el foro porque se han ido. En otros casos, si es el presidente de los Estados Unidos o de Rusia o de China, evidentemente van todos, aplauden y eso queda ahí. No tiene ningún valor más allá de las declaraciones. Cuando pasa algo importante, se reúne de urgencia el Consejo de Seguridad, convocado por alguno de sus miembros, y votan si se toma alguna decisión. Pero, ¿qué ocurre? Que las decisiones tienen que ser unánimes. Y eso es difícil, porque ya sea que hay una guerra, una confrontación, alguna crisis internacional importante, y alguno de los países tiene interés en que no se haga nada, ya sea Estados Unidos quiere bloquear algo que propone Rusia o China, y viceversa. Caso concreto, Ucrania. Se quiere tomar decisiones de penalizar a Rusia, que es miembro del Consejo de Seguridad, obviamente que Estados Unidos lo promueve, Inglaterra, Francia acompaña, pero Rusia y China votan en contra, y así sucesivamente. Ahora, usted me dirá, bueno, efectivamente, Inglaterra, Francia son países potencias nucleares, por eso están en el Consejo de Seguridad, pero en ese Consejo de Seguridad no está la India, por ejemplo, no está Brasil, países importantísimos desde el punto de vista económico, geográfico, de población y demás, o sea que son digamos, criterios un poco anticuados, por así decirlo, en el sistema de representación.
Lo que se dijo que se buscaba desde un inicio era la paz, un sistema de resolver conflictos de manera civilizada, de que no haya invasiones o agresiones de un país hacia otro, que todo sea negociado. Esos fueron los principios o los valores expresados en la Carta de Fundación de las Naciones Unidas, que es como digamos la constitución que rige a las Naciones Unidas. Pero claro, usted me dirá, eso está en función de los intereses particulares de cada país, de cada potencia sobre todo, y de las intenciones políticas de cada potencia. Entonces, muy buenas intenciones, pero que en la práctica han sido muy flexibles. Es más, después de todo eso, después del año 45, se han adoptado una cantidad enorme de resoluciones, de tratados, de acuerdos que van desde defensa del niño, eliminar la discriminación contra la mujer, derechos humanos, la Corte Penal Internacional para que no haya para juzgar a aquellos gobiernos o personas que hayan incurrido en actitudes de genocidio, una lista larguísima que hace a todo lo que a usted se le ocurra. Y sin embargo, aunque usted no lo crea, el país que menos ha ratificado esos acuerdos internacionales, adivine cuál es, los Estados Unidos. Los Estados Unidos no han, por ejemplo, ratificado el protocolo o los acuerdos de protección del niño. ¿Por qué? Porque dicen que eso hace a la soberanía de su país y ellos no tienen por qué seguir las normas que un organismo internacional le quiera imponer a ellos. No respeta, por ejemplo, los acuerdos internacionales sobre el clima, ya sea la reunión de Kioto o de París, de armas nucleares, allí hay mucha discusión, de armas convencionales, el uso de minas antipersonales. La lista es larguísima, muy larga, de acuerdos internacionales que los Estados Unidos no ratifican. Le imponen al resto, pero no están dispuestos a ratificarlos. En fin, es un tema muy debatido, por eso es que las Naciones Unidas hoy está en crisis porque mucha gente, muchos países dicen ¿para qué sirven las Naciones Unidas más allá de hacer lo que las grandes potencias quieren, ¿no? Claro. ¿Puede desaparecer Naciones Unidas? ¿Podemos tener un escenario de esas características teniendo en cuenta que por ahí estas cuestiones pueden llegar a incidir? Digo, hay un montón de resoluciones y sin embargo es como que las potencias siempre terminan haciendo como quieren, ¿no? Exactamente, por eso este es el debate que está habiendo hoy. La sensación que hay a nivel internacional es que las Naciones Unidas han cumplido su ciclo. Ya está, esto fue en 1945, fueron estos 70 años, donde evidentemente la preponderancia de los Estados Unidos era clarísima, era dominante. Ahora han surgido otras potencias, China, como digo, la India, ahora Rusia, que seguramente con lo que pase después de esta guerra se consolida como una potencia nuclear y con la cual habrá que contar en las negociaciones internacionales, y donde las partes tendrán que negociar. América Latina también está pidiendo un lugar. África, casi 1.600 millones de habitantes, claro, a los cuales no se los tiene en cuenta. Latinoamérica lo mismo, Brasil, México están pidiendo intervención. ¿Desaparecerán o no? ¿Se transformarán? En fin, el tema está planteado. Seguramente va a haber nuevas instancias de gobernanza mundial. Bien. Bien, la verdad que interesante, como siempre. Ariel, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Ariel, como siempre. Un placer. Gracias.